ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Sí, bienvenidos un día más a Desmontando Bulos. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2023, hoy es 2023 de 2024, y son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos, un miércoles más para traer todos esos contenidos que hemos estado rebuscando durante toda esta semana, de todo lo que da de sí. También la actualidad da mucho para todo y para todos. Y no me extraña, evidentemente, que digas 2023, porque uno va avanzando y no sé si cada vez vamos a peor, a regulín. No lo sé, Lorenzo. Andamos todos, no sé. Mira que la semana pasada ya decía yo que venía bien un puentecito, pero se está haciendo largo esa necesidad de tiempo de nuestra actualidad sociopolítica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tenemos alguna cosa por ahí para comentar también esta noche, pero bueno, es lo que hay, Lorenzo. En fin, está todo el mundo muy... Es verdad, es cierto, no le vamos a quitar importancia que a nivel judicial nuevamente este país siempre tiene sus problemas, ¿eh? Y tenemos otra vez pues casos de corrupción que desgraciadamente pues bueno, ahí están, y que lo que yo sí que a lo mejor pediría antes de, no sé, de que todo el mundo quiera que salte por los aires todo, pues a lo mejor igual si esperamos a que los jueces hagan su trabajo, mejor o peor, pero es lo que tenemos, ¿no? Y al final, porque bueno, aún estamos recopilando sentencias de hace más de 10 años, ¿no? Así que tiempo al tiempo, que no pasa nada, ¿no? Y es que además parece que cuando te imputan, que recordemos que imputado es simplemente investigado, efectivamente. Ya está sentenciado. Yo creo que ese es el problema. Y que puede también ser es verdad que tenga razón o no. Que la mayoría, no, si te investigan, es que algo huele. Sí, pero... Desde luego, y yo creo que eso es importante. O sea, es decir, si hay algo que, como tú bien dices, ¿no?, que no huele bien, que hay indicios serios, ¿no?, de algún delito, pues hombre, para eso tenemos nuestro derecho jurídico, para que se hagan las investigaciones judiciales, y también que los afectados pues se puedan pues defender o demostrar su no culpabilidad, ¿no? Y lo que pasa que hemos entrado en un, no sé, llevamos desde la semana pasada un dime tú, dime yo, que, hombre, últimamente ya sabéis que los miércoles hay sesión en el Congreso, en el Pleno del Congreso, para las preguntas de control al gobierno. Chico, y esto parece un serial, ¿eh? Esto parece un serial. Yo te doy, tú me das, nos damos todos, a la viva la Pepa. Y bueno, seguimos con lo mismo que... ¿Jope? Ni en el boxeo americano hay tanta hostia. Ya te digo, no sé. Hay cosas muy importantes en este país, o sea... Hoy vamos a hablar en los datos, vamos a hablar del CIS, de las preocupaciones de los españoles y las españolas, ¿no? Pues hablemos de cosas importantes, hablemos de soluciones, de acuerdos, aunque sea desde el desacuerdo y luego llegar a acuerdos, no sé, eso es la política. El poder político es eso, ¿no? También el poder llegar a legislar y promover soluciones que de verdad que sí que nos afectan. Porque yo, sinceramente, el caso Coldo o el caso Ábalos, el que le llamen como les dé la gana, pero el que la ha hecho, espero que la justicia sea suficiente, como ha pasado en décadas anteriores, pues digo yo que lo pagarán, ¿no? O sea, en su momento.
siempre es lo mismo, que al final, en cosas de dinero, al final, el problema está que el dinero nunca aparece del todo, ¿no? Y no se devuelve del todo. Y con el tema yo es que ya hasta me da indignación hablar del novio de Ayuso, pues ese señor tendrá que pagar lo suyo y, hombre, y no voy a decir eso de pa'lante porque ha quedado muy feo ya desde el viernes pasado, eso del pa'lante, ¿eh? Pero, hombre, un poco, no sé, a mí yo creo que deberían tener un poco de respeto todos, ¿eh? En general, toda la clase política y especialmente los espadachines, ¿no?, de las formaciones políticas, yo creo que deberían tener un poco de respeto, ¿eh?, a la sociedad, a la ciudadanía, a la gente mayor, a la gente de mediana edad, a la gente joven. Ya no digo los niños porque espero que no vean estas cosas. Pero hombre, un poco de respeto, ¿no? Una manera ya de hablar, Luego se quejan de que en las redes sociales, pues claro que las redes sociales es el reflejo de todo lo que, desgraciadamente, de todo lo que nos enseñan públicamente, ¿eh? De cómo se atacan, cómo se dicen, cómo... Caray, madre de Dios, yo lo único positivo que saco esta semana es que el señor Feijóo se ha operado y ya no lleva gafas y el hombre estará más contento que un pascualín, ¿no? Esperemos que ahora Es las muy... vea venir, sin necesidad de Digo gafas. digo yo, espero, porque la verdad, otra cosa, de paso tenemos todo lo que tenemos en Oriente Medio, que no hay manera, ¿no? Esto es una escalada a mayores. Tenemos o nada las elecciones en Estados Unidos, que será todo un hito también para los próximos años. Y ¿qué quieres que te diga? Una cosa, no está... El 2024 se está embarrando un poco, las cosas como son, se está embarrando un poco y no me gusta. Y una de las imágenes de la semana a nivel internacional son unas imágenes que mucha gente creería que es IA, pero es real, que es Donald Trump trabajando, haciendo como que trabaja en un McDonald's, porque bueno, eso tampoco creo que se le pueda llamar trabajar, pero bueno. La imagen de verdad, efectivamente, podría ser, en fin, y no, era una realidad, pero lo bueno ha sido, ya sabes, que han tenido un brote ay, por Dios, ¿cómo se llama? ¿Salmonelosis? De salmonelosis, y han bajado, o sea, lo que es en bolsa, la cotización ha bajado. O sea, muy mal, pobres, ¿ves? Es que donde entra un político al final, mal. Sí, ya lo veo ya. Pues nada, si te parece vamos a ir yendo con la ciberdelincuencia y seguridad en las redes. Claro que sí. Que al menos vamos a los contenidos. Aún así, seguro que está más tranquilo, aunque sea ciberdelincuencia, que la política. Pues sí, desde luego, totalmente, porque por lo menos la ciberdelincuencia la podemos, bueno, por lo menos nos podemos dar cuenta de que nos quieren engañar, ¿no? Y en este caso nos lo traen desde INCIBE, es un aviso importante porque ha habido una nueva campaña de estas que ya conocemos, donde se suplanta una empresa, en este caso de transporte y paquetería, bien conocida entre nosotros. Te envían un correo electrónico. En este correo te informan de que hay un paquete que ha sido devuelto y te dicen que si quieres evitar la devolución al remitente, que debes hacer un pago a través del enlace que ya ellos buenamente te lo ponen ahí, ¿no? Ese pago que te piden para que no te devuelvan lo que estabas esperando, pues tiene un coste de 2,65 euros. Poquita cosa, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que si tú pinchas en ese enlace, te empiezan a pedir, te vas evidentemente a un dominio que no es el de la empresa de paquetería. Es muy parecido, pero no es él. Y te redirige evidentemente a un cuestionario donde te van a pedir tus datos, todos, de nombre, apellidos, dirección, ciudad, número de teléfono. Te pide además crear una contraseña para luego confirmar y te llevan ya a otra página donde ya sí te piden los datos interesantes, esos datos bancarios
con ese número de tarjeta, nombre del titular de la tarjeta, fecha de expiración y el código de seguridad. O sea, todito, ¿eh? Y ya tú a continuación pues haces el pago y punto. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Como bien lo explica INCIBE con diferentes pantallazos, que al final te dicen que pasas a una pantalla de pago seguro, terminas ese proceso de pago, aparece otra nueva pantalla que normalmente todos conocemos, en verdad, cuando estás en una página de pago seguro, que te mandan un código por SMS para que puedas confirmar ese pago que hayas hecho. En este caso siguen así igual, o sea que tú no, en principio no tienes por qué tener alguna duda. Y lo que ocurre es que a tu teléfono móvil nunca llega ese código de seguridad, ¿eh? Entonces tú vuelves a entrar y te dice que el código ha caducado y al final nunca puedes confirmar. Claro, tú te quedas un poco tranquilo diciendo, bueno, pues no se ha cargado. Bueno, pues claro, el problema está que no son los 2,65 euros, sino que los ciberdelincuentes pues ya tienen todos los datos de la víctima para poder realizar fraudes futuribles, ¿eh? Así que, ojo con estas situaciones, siempre fijarnos qué es lo que nos cuentan, que coincida que justamente estás esperando un paquete. Bueno, pues mira siempre a dónde te redirigen. Y ya sabéis que estas cosas de que, bueno, si nos pagas no devolvemos el paquete, pues para sospechar. Así que ahí está. Vaya, seguimos. Y nos vamos a otro muy típico y que ya hemos traído de este tipo más veces con más marcas y más entidades. Este nos lo trae maldita.es. La verdad que es una página típica de como si fuera de un outlet, en este caso de esta marca de zapatos y zapatillas. ¿Qué ocurre? Pues como ocurre en muchas ocasiones, no es una tienda online de verdad de la marca Salomón en este caso, sino es una tienda online fraudulenta. Es verdad que claro, picas porque, o por lo menos, ya no sé hasta el final, pero por lo menos te quedas con los datos porque son unos descuentos muy interesantes, muy importantes, y en algunos casos son más del 50% de unas zapatillas que normalmente son bastante caras, y el problema es ese. Como bien en este caso, que lo recoge Maldita y nos da la información INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, los precios que anormalmente son tan bajos deberían ya de entrada hacernos sospechar. Si nos vamos a la dirección como tal, pues podemos comprobar que esa página web aunque utiliza el logotipo, el nombre de la marca, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Que no es la página web oficial, lo podemos ver enseguida. Y entonces, pues ya nos debería tirar para atrás. El INCIBE explica que estas tiendas online deben, pero las buenas, las reales, nos podemos fijar siempre porque deben incluir información sobre la empresa en su propia web. Datos como el número de identificación fiscal, la razón social, el dominio físico, el nombre de la empresa, los datos de contacto, todo eso tiene que estar reflejado en la página. Y además, como alguna vez seguro que habéis visto, habitualmente se encuentra en la parte inferior de la web dentro de ese aviso legal. Y este tipo de páginas web que ya son sospechosas y luego sabemos que son fraudulentas, no van a tener nunca ese aviso legal al final de su página. Así que, y además es importante porque ya sabéis que en esos avisos legales pues está también la especificación de si puedo devolver lo que he comprado, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Así que cuidadito, porque vamos de cara a unos meses muy interesantes de compras, pues para Navidad, regalitos y demás, y está estupendo esto del comercio online, pero tenemos que tener un poquito de ojo para saber dónde nos metemos, en definitiva, y no guiarnos solamente por ese estupendo 50% de descuento, que en algunas ocasiones puede ser real, pero que sea en la página real. Y nos vamos con las fuerzas, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o las fuerzas y cuerpos Pues sí, de seguridad del Estado, le he cambiado el nombre, pero bueno. ¿Cuánto da?
tanto monta tanto, y empezamos con la Policía Nacional, porque ellos en esta semana hay dos temas que los han trabajado en sus redes sociales. Una de ellas es la primera que vamos a ver, y tiene que ver también con lo que hacemos nosotros, que es ese tiempo para nuestros hijos, para los menores, sobre cuánto tiempo deben pasar o pueden pasar, qué peligros hay en redes sociales. Y se aprende a partir de una serie de herramientas que podemos tener en cuenta. Así que vamos a verlo. ¿Te preocupa que tu hijo pase mucho tiempo en las redes sociales? Echa un ojo a esta herramienta para que puedas limitar el tiempo de uso en estas aplicaciones. Si tienes un iPhone, entra en Ajustes, Tiempo de uso, Límites de uso de apps y Añadir límites. Es facilito, ¿eh? Es muy facilito. Es preocuparnos un poquito de pues eso, los chavales luego normal, quieren, bueno, pues el tiempo también es importante para ellos, y más en los móviles o en las tablets, que pues ya sabemos que ya, bueno, en algún caso, algún sobrino mío ya funciona mucho mejor que yo. Y otro de los consejos que también nos dan esta semana, nos han dado la Policía Nacional, es algunos elementos a tener en cuenta, como son los testigos en las viviendas vacías. Hablamos mucho de que si entran, salen, que si nos roban, que... Bueno, pues los malos también tienen sus chivatos. Y de alguna manera nos lo han querido recordar para que lo tengamos en cuenta. Y como siempre, al 091, si te pasa algo así, si ves algo así, 091. Pero vamos a ver lo que ocurre. Si al volver a tu casa de estas vacaciones observas un hilo de silicona en el marco de la puerta o se cae un testigo de plástico como este, ¿sabes lo que significa? Los ladrones los dejan en los marcos de las puertas para saber si los propietarios se encuentran fuera del domicilio. Tras varios días vuelven al lugar para comprobar que los plásticos están intactos, porque eso significa que nadie ha abierto la puerta, la vivienda está vacía y pueden entrar a robar. Si te sucede, llama al 091. Es importante esto, Lorenzo, porque, claro, hombre, si vienes de vacaciones y ves esto, pues igual a lo mejor cuando vienes de vacaciones ya te han robado. Pero si en nuestro día a día, porque salimos por la mañana pronto a trabajar, no volvemos hasta la noche y nos encontramos algo así, es porque los malos han pasado por allí. Entonces, lo dicho, llamar, avisar al 091, que están para servirnos. Y en el ámbito de la Guardia Civil, sí, totalmente, para no hacerles caso. Y respecto a la Guardia Civil, también siguen con la temática que ya la semana pasada estuvimos comentando, y se están preocupando ya durante este tiempo también con algunos vídeos sobre la violencia sexual digital contra los menores. Y también nos traen algunos elementos guionizados sobre lo que es el chantaje sexual y lo importante que es poder detectar este tipo de cosas. Así que vamos a verlo, Lorenzo. Bueno, contadme. Todo empezó en el instituto con una foto subida de tono. Él amenazaba con enseñarle la foto a todo el mundo y cada día quería más fotos, más vídeos, más relaciones. Ese era su chantaje. Al final le enseñó las fotos a todo el mundo y la vieron miles y miles de personas. Y la situación se convirtió en un infierno que todavía continúa. Has hecho muy bien en hacer caso a tu hija. Ha pasado mucho tiempo, pero no te preocupes porque aquí te vamos a tratar muy bien. La sextorsión puede perseguirte toda la vida. Si alguien te chantajea sexualmente, no lo dudes, denúncialo. Pues ahí tenemos, claro, es un caso guionizado, pero es importante porque desgraciadamente este tipo de cosas ocurren en redes sociales y vale la pena denunciarlas, primero para que los cuerpos y fuerzas de seguridad hagan su trabajo, y también por la ayuda que las personas, tanto menores como mayores,
pues se les pueda ayudar para superar estas situaciones. Así que ahí está. Y luego el segundo consejo desde la Guardia Civil es su campaña de ciberseguridad, que igual que hace la Policía Nacional de vez en cuando, nos vuelve a recordar algunos temas importantes, como en este caso son cuestiones que tienen que ver con nuestro dispositivo, con nuestros datos personales, contra amenazas de seguridad que en nuestro día a día, pues ya lo sabemos muy bien, ¿verdad, Lorenzo?, que podemos tener, ¿no? Y de alguna forma también nos lo recuerdan ellos. Muchos de nosotros usamos el móvil para todo tipo de cosas, comunicarnos, estar informados, entretenimiento, compras, etc. Pero también hay personas que intentan aprovecharse de la falta de conocimiento o de precaución de los usuarios para introducir aplicaciones falsas o infectadas que puedan causar daños irreparables. Hay ciberdelincuentes que crean aplicaciones que imitan el aspecto o el nombre de otras legítimas, o que ofrecen servicios o contenidos atractivos, pero que en realidad ocultan virus, programas espía o publicidad invasiva. Estas aplicaciones pueden llegar por correo electrónico, por mensaje de texto, por redes sociales y pueden tener consecuencias muy graves, como por ejemplo el robo de nuestros datos personales, bancarios, contraseñas, el acceso a nuestra cámara o micrófono sin nuestro permiso o el consumo excesivo de nuestra batería o de nuestro plan de datos. Pero ¿qué podemos hacer para ser menos vulnerables? Lo primero es tener sentido común y desconfiar de cualquier aplicación que nos llegue de forma inesperada o sospechosa, o que nos pida permisos innecesarios o excesivos. También debemos comprobar la fiabilidad de la aplicación y asegurarnos de que proviene de una fuente oficial o reconocida, como la tienda de aplicaciones de nuestro sistema operativo o la página web del desarrollador. Igual de importante es leer las opiniones y valoraciones de otros usuarios y verificar que la aplicación tiene un número de descarga razonable. Y por supuesto, denunciar cualquier intento de estafa, chantaje o amenaza a través de los canales oficiales de la Guardia Civil. Ahí está este consejo. Ahí es. Así que lo dicho, lo que siempre decimos, especialmente sentido común y tranquilidad, sin prisas de ver lo que nos piden, lo que queremos, etcétera, etcétera. Bien, pasamos a la parte de la transparencia, que esta semana nuevamente os traigo a los compañeros de Cibio, porque ya el año pasado lo hicieron y tiene que ver con la fiesta del 12 de octubre, que sabéis que en las embajadas de nuestro país, en otras zonas del mundo, pues también se celebra, ¿no? Y pues tienen la colaboración de empresas. A mí es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención porque digo, madre mía, ¿cómo se saca el dinerito para estas cosas? Me parece muy bien. Este año han sido un total de 16 empresas las que han aportado dinero o servicios para celebrar este 12 de octubre, ¿no? La embajada que más ayudas empresariales, por decirlo de alguna manera, ha sido la embajada española en Arabia Saudí. La fiesta en Riad pues ha tenido mecenas como constructoras como Técnicas Reunidas, TIPSA, FCC, pero también otras grandes armamentísticas españolas o no españolas, como el caso de Rayman Metal, Expal Munition y luego Navantia, que la conocemos, y Airbus, ¿no? Lo dicho, es la embajada que más ha recaudado para estos festejos, casi 73.000 euros, más del triple de lo que consiguió para la fiesta de 2023. Es decir, que en fin, a las empresas les gusta participar de la fiesta del 12 de octubre. Hasta la víspera de la celebración, sabéis que trabaja mucho con el BOE, con el Boletín Oficial del Estado, y en este boletín se habían publicado hasta ese momento 302 convenios entre embajadas y empresas para esta finalidad y que suman más de 800.000 euros. Lo más probable es que posiblemente, como ellos bien dicen, es que se publiquen más convenios de este evento en los próximos días, porque habrán llegado más tarde y por tanto se publicarán posteriormente. Pero lo dicho, es una buena cantidad y aumentando respecto a 2023.
La mayoría de los convenios consisten en una aportación en especies por parte de la empresa, también dinero, como hemos visto, ¿no?, que supone la contratación de suministros o servicios para la fiesta por valores determinados. Las cantidades son muy variadas, es cierto, desde 250 euros, que por ejemplo aportó la empresa castellonense Queros para la celebración en la Embajada Española de Bulgaria, o los 1.000 euros aportados por la alemana del ámbito armamentístico, Rheinmetall, para la fiesta en Riad. En ese caso, además, es una de las cantidades medianamente importantes, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos. Si os gusta el tema de saber ese cotilleo económico de estos protocolos festivos, los compañeros de Cibio tienen todos los datos. De las grandes y pequeñas empresas que han firmado estos convenios de colaboración para pagar esta fiesta, pues también destacan, por ejemplo, que por primera vez encontramos a la empresa Alfanal Projects. Es una empresa saudí que ha instalado una granja de molinos de viento en Albacete y que está tramitando otra en Castellón. Bueno, pues ellos también han financiado parte de esa fiesta con algo más de 12.000 euros. Es decir, si os dais cuenta, un poco es esa manera de entrar dentro del protocolo de la representación de nuestro país en otros lugares, pues al final como un elemento de contacto, donde luego lo que sí que pueden venir pues son pues más cosas positivas para las empresas que así lo hacen, ¿no? Otras empresas que fueron mecenas en años anteriores, pues también tenemos a Indra, que ha pasado de los 10 convenios que firmó el pasado año a 27, es decir, ha financiado en más países donde se ha celebrado nuestra fiesta nacional en nuestras embajadas, ¿no? O, por ejemplo, CaixaBank, que ha destinado 33.800 euros a las fiestas en 17 embajadas. En fin, hay una variedad, por ejemplo, en la Embajada de Perú ha destacado este año porque es la que más convenios ha tenido en esta ocasión, 19 en total, aunque por importes menores, evidentemente, que los de Arabia Saudí. Así que, lo dicho, Cibio lleva desde el año 2018 haciendo este seguimiento de los convenios firmados por embajadas y empresas para patrocinar esta fiesta nacional. Y bueno, podemos decir que, lo dicho, este año han ido increciendo, pero este año pues hombre, han subido pues un 5% más respecto a años anteriores. Que tengamos en cuenta que todas estas empresas van a poder conseguir deducirse entre un 40 y un 50% los importes aportados en su impuesto de sociedades. Es decir, siempre les va a salir a cuenta, Así que, en fin, ahí está. Lo dicho, todo es información, es transparencia en definitiva, que podemos encontrar porque está publicada. Está siempre y debe estar en el Boletín Oficial del Estado. Lo que pasa es que los compañeros de Cibio nos lo resumen muchísimo mejor y nos lo ponen así de bien. Así que ahí están los datos. Nos vamos a la transparencia. Nos vamos a los datos y al contexto, efectivamente. Y nos vamos a los datos de la mano de Europa Press Datos, porque sabéis que, como cada mes, han salido nuevamente los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, que pues bueno, nos van dando un poco esa visión, ¿no? Esa fotografía de lo que nos preocupa, lo que no nos preocupa a la ciudadanía. Una vez más, hace un mes lo hablábamos también, una vez más la inmigración sigue siendo el primer problema para los españoles. Le van a seguir la crisis económica y la vivienda, según el CIS. La inmigración vuelve a estar en un elemento que ya, ¿te acuerdas que lo comentamos, Lorenzo, la vez anterior? Es un problema importante para en general, pero luego no es un problema que nos repercuta personalmente, no es el problema que más nos da dolores de cabeza, pero sí en el ámbito social sí que nos crea bastante preocupación. Ha subido 3 puntos, la vivienda ha subido solamente 1,3, en fin,
la verdad que hay variaciones. También es verdad que la economía y el desempleo, que desde hace 10 años era siempre lo que más nos preocupaba, pues en este momento está más bajito. Por ámbitos, y como vemos en esa primera, en esa primera gráfica, el paro ha estado casi, yo creo que siempre, ¿no? Desde décadas, siempre en la cabeza de los problemas de nuestro país, de nuestros conciudadanos. Sí que es verdad que, como os decía, en este caso está en una cuarta posición. Como podéis ver, ha ido bajando, sigue en bajada, y el paro está entre las 3 primeras preocupaciones de este cuestionario del CIS de este mes. Otro problema, que sería los siguientes datos, la siguiente filmina, pues son los problemas del ámbito económico. Es verdad que desde 2008, pues hombre, lógicamente se disparó la preocupación por la crisis económica, y yo creo que en 2008, más o menos viendo los datos, pues llegó a estar en el casi 60% del mayor problema para los españoles y las españolas, ¿no? Era lógico y normal, estábamos en plena crisis, y en cambio, pues hombre, es algo que ha ido bajando. Luego tuvo una pequeña subida por el repunte, desgraciadamente, por el tema de la pandemia, pero sí que es verdad que proporcionalmente va bajando a unos datos mucho más llevaderos, y en este caso pues está en el 23,8%. Y otro problema que también, como no, y hemos estado hablando de él, pues la corrupción, el fraude, pues empieza, hay que decir que empieza a escalar respecto a otros años, ¿no? Tuvo una importancia muy importante, valga la redundancia, en 2013, que empezó a ser el segundo problema para los españoles. Fue posteriormente hasta el 44,5%, normal, acordaros, era el momento de la Gürtel y demás. Y en este momento... Cuando nos gobernó un bolso durante un par de horas, que estuve presidente. Efectivamente, pues ahí estuvo lo más importante como preocupación para los españoles. Y ahora en el último barómetro, bueno, pues ha subido un poquito, pero tiene una proporción del 4,1. Posiblemente el mes que viene tendremos un poquito más, seguro. Y luego también os he traído el dato de los políticos, que siempre hablamos de ellos. Bueno, pues los políticos en general sí que es verdad que ha habido una pequeña variación en el CIS. Tenemos desde 2019. En aquel momento el porcentaje de preocupación, ¿no?, del ámbito de los políticos, de lo que hacen, de lo que dejan de hacer, bueno, pues estaba en un 49,5%. En enero de 2020 el CIS cambió. No hablaba de los políticos como tal, sino que sustituyó por otras preguntas sobre la clase política. Pero si vamos viendo, pues hagan preguntas de una manera o de otra, al final sí que es verdad que poco a poco empiezan a volver a preocupar bastante a la ciudadanía. Yo creo que evidencia lo que tenemos muy claro, que hay una gran polarización, que por una parte al final no nos creemos ni lo que dicen unos ni lo que dicen otros, y esa incertidumbre pues posiblemente es la que va ampliando esos datos en el CIS. Así que ahí están. Vamos a ver al mes que viene cómo andamos, cómo es el tema. Y vamos a los contextos. Pues sí, porque hoy os traigo algo que... vamos a hablar de algo que además no es precisamente un tema que se comente mucho en medios de comunicación. Sí que evidentemente está en la agenda setting de los medios, pero son los BRICS, que me llamaba la atención el otro día que había gente que decía, ¿y eso qué es? ¿No? Claro, pues ves ahí... Es donde viene la leche, ¿no? Es en los BRICS, efectivamente. Pues además de eso, están el grupo de los BRICS. Es un grupo, un foro político, económico, de lo que se ha llamado desde hace años los países emergentes, ¿no? Y es un poco un espacio internacional alternativo al G7,
como podéis ver ahí en la foto, ahí los dos que llaman mucho la atención es Putin y el líder chino, ¿no? Bueno, pues en verdad esto desde 2010 se conformó inicialmente por los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica vino un poquito más tarde. Primero era BRIC, sin S, final, y luego como se unió Sudáfrica eran los BRICS, ¿no? El nombre de la formación, pues ya podéis saber que viene pues, de todos esos países, la R de Brasil, R de Rusia, etcétera, ¿no? A partir de enero de este año se han incorporado otros países más, por eso ahora el nombre oficial es BRICS Plus, ¿no? BRICS y el signo más, porque ahora también están dentro Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, ¿no? En verdad es como una especie de grupo alternativo, como os decía, al G7, y ellos, y como está la situación en este momento con Rusia, pues os podéis imaginar que empieza a tener un cierto valor importante. Estos países, pues hay que tener en cuenta que tienen en común que son grandes poblaciones. China y la India están por encima de los 1.400 millones, Brasil encima de los 200.000, Rusia por encima de los 140.000. Y además, si nos miramos más cosas, precisamente son países muy territorialmente muy extensos, lo cual también significa que proporcionan dimensiones estratégicas continentales muy importantes, ¿no? Y una amplia cantidad de recursos naturales, cosa que también interesa al comercio internacional. El origen de todo esto viene a partir precisamente del año 2001, donde un poco como quien estaba siempre alrededor de todo el movimiento comercial era Estados Unidos y el dólar, bueno, pues estos países de alguna manera se agruparon, ¿no?, para generar, por decirlo de alguna manera, un polo de poder global autónomo de Estados Unidos, de Europa y de Japón, ¿no? O sea, como la otra parte, como no, efectivamente. Aquí los polos siempre tienen que estar por un lado y por el otro. Y de alguna manera también ser un poco de sobrepeso, ¿no?, al Fondo Monetario Internacional, es decir, para que también se promuevan relaciones más iguales, ¿no?, y ir más allá de mediar entre el norte y el sur, como estaban haciendo hasta ese momento. Ellos todos los años se reúnen, este año están reunidos estos días, precisamente con un tema muy importante, como os podéis imaginar, con Rusia, con el embargo hacia Rusia, y además, bueno, a nivel así más que nos interesa a nosotros, porque Venezuela también ha solicitado estar dentro de este grupo, de estos BRICS, ¿no? De alguna manera para también sobrellevar pues, los problemas internos y externos que tiene el propio país de Venezuela. El problema está que en este caso Brasil pues, va a vetar por el tema de las últimas elecciones en Venezuela, pues va a vetar ese ingreso en los BRICS. Pero bueno, veremos al final si al señor Putin le viene mejor que entre Venezuela también o no. Y uno de los países que también iba a entrar, que ya tenía solicitado para este año, era Argentina, pero como sabéis que desde diciembre hubo cambio de presidente, pues Javier Milei decidió no entrar en el grupo de los BRICS. Así que ahí lo tenemos, y en estos días, ahora cuando os cuenten en los medios de comunicaciones quiénes son, pues a ver lo que nos cuentan de esta cumbre, lo que deciden y a ver lo que nos depara, porque ahí estamos. Pues bueno, y seguimos con el programa y nos vamos a la alfabetización mediática. Pues sí, porque dentro del trabajo que sabéis que hacen estupendamente Learn to Check, sabéis que hicieron además una semana especial sobre alfabetización mediática en coordinación con la UNESCO, y nos van trayendo de vez en cuando algunos pequeños vídeos donde ciertos especialistas pues, nos hablan de cosas muy interesantes sobre esta temática. En este caso es el profesor Roberto Sánchez Reina,
que es experto en comunicación y educación mediática, y uno de los elementos que él quiso reflexionar en estas jornadas fue sobre la importancia de conocer como usuarios y usuarias el funcionamiento técnico de las redes sociales para saber qué buscan y cuáles son sus intenciones. Como alfabetización, la verdad que son elementos a tener en cuenta, pero nos lo explica mucho mejor Roberto Sánchez. El proyecto Courage nace con la necesidad de formar a los más jóvenes en torno al uso de las redes sociales. El día de hoy sabemos que el uso de las redes sociales se encuentra extendido entre las franjas de edad, pues cada vez más precoces, con lo cual generar herramientas y formaciones para entender el uso de las redes sociales resulta súper importante. Este proyecto nace en colaboración con universidades y centros de investigación de otras universidades, de otros lugares en Europa. Y bueno, el principal propósito ha sido generar un entorno tecnológico mediante el cual los jóvenes aprendan a utilizar estas herramientas, no solamente como recursos que instruyan sobre qué hay en las redes sociales, sino qué existe detrás de estas herramientas. Es tan importante aprender a programar como aprender a leer y escribir. La cuestión está en cómo hemos de instruir este tipo de formación, sobre todo porque hay diferentes niveles de competencias y diferentes niveles de inteligencias entre el alumnado. Con lo cual, sí, es importante que el alumnado hoy en día aprenda a programar, pero también tendríamos que cuestionar qué tipo de programación queremos incluir, ¿no? Y a qué edades queremos hacerlo también. Quizás una posible respuesta podría ser la incorporación de programación a niveles escalados, ¿no? Sobre todo porque hoy en día los más jóvenes llevan ciertas competencias por delante, ¿no? Al día de hoy es importante entender el funcionamiento técnico de las redes sociales, no solamente porque esto permite tener un mayor conocimiento de las propias redes, sino porque también permite a los usuarios comprender cuáles son los principales propósitos que tienen aquellas empresas que las diseñan, ¿no? El hecho de disponer hoy en día de una organización, de una interfaz, no es un hecho casual. Esto tiene una intención, un propósito para que las personas pasen más tiempo o les resulte más sencilla su interacción con las mismas. También es cierto que no se intenta, mediante nuestra acción, demonizar a las redes sociales. Se trata de comprender qué existe detrás de esta ingeniería y cómo nosotros podemos acoplarnos también como usuarios y usuarias a este tipo de recursos. Ahí está esta información bien interesante, como siempre. Pues sí, la verdad que sí. Así que, bueno, tantas cosas que tenemos que aprender, Dios mío. Pero bueno, vamos allá. Y seguimos. Y ahora sí que pasamos a la parte de las verificaciones. Vamos de la mano de nuestros verificadores nacionales. Y empezamos en el ámbito de la salud y empezamos con uno que ha recogido Maldita.es, que fue trending en TikTok. Me imagino que seguirá siéndolo, ¿eh? Porque lo que intentan es recoger testimonios de usuarios que literalmente comen tierra, ¿eh? Ya ves. Se ha mantenido en el tiempo, ha tenido bastante éxito, que es lo más terrible, pero como bien explica Maldita.es, pues hombre, este tipo de comportamientos pueden llevar a lo que se llama a una geofagia, un trastorno de la conducta alimentaria. Aparte de no sé el gusto que le deben encontrar a eso. Pero bueno, aparte, vamos a decir que todo este tipo de cosas pueden generar muchos problemas de salud, nutriciones deficientes, pero ojo, obstrucciones estomacales o envenenamiento por plomo. El consumir regularmente, o saber quién se come más tierra, más arcilla, más tiza, más yeso, es que es increíble, a mí me da un poquito de cosita. Pues hombre, lo dicho, puede llevar a un trastorno de la conducta alimentaria que puede tener posteriormente más consecuencias. Claro, el problema de todo esto es que se mueve dentro de un ámbito de gente bastante joven y lo dicho, puede acarrear
bastantes situaciones complicadas. Sabemos que, hombre, comer sustancias no nutritivas como la tierra, pues hombre, lo hacen algunos en el mundo animal, ¿no? Es algo bastante recurrente, ¿no? Porque les ayuda, tienen otro sistema digestivo, pero como podéis comprender es totalmente desaconsejable en personas. Más allá de que cuando uno es pequeñito, cualquiera nos hemos comido a lo mejor un poquito de tierrita o un poquito de arena de la playa, porque somos babies, aparte de eso, pues hombre, no es algo para que termine siendo una competición, ¿eh? En este caso, en esta red social. Tener en cuenta, como último dato, ¿no? Para entender un poco más dentro del ámbito de la información, el 75% de los pacientes necesitan al final, con estas situaciones, que al final son repetitivas, que siguen comiendo tierra en algún momento para ver quién se come más tierra, bueno, pues el cuerpo puede entrar en un proceso que necesite algún tipo de cirugía. El 30% tienen complicaciones, hasta un 11% pueden fallecer por consecuencias en complicaciones posoperatorias. Pero lo dicho, especialmente lo que sí que van a tener son obstrucciones intestinales por sustancias que no se pueden digerir y que quedan aisladas en la cavidad digestiva. Así que no es poca cosa, Jesús, no hace falta crear estas situaciones. Hay un programa que están en el canal de Kiss bastante interesantes, que es Obsesiones Extrañas, o Mi Extraña Obsesión. Y Sí. hay en varios capítulos donde comen cosas bastante raras como cenizas de difuntos, tierra y cosas así. Está muy interesante, la verdad, si queréis más Madre información sobre mía, estas obsesiones extrañas. ya te digo. Ay, señor. En fin, vamos a otra cosa dentro del ámbito de la salud. Vamos a recordar algo que ya contenidos que hemos traído por aquí. Sabéis que el 19 de octubre se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y todos los verificadores, a partir de esta celebración, bueno, pues nos han vuelto a recordar un montón de bulos que se han movido a partir de esta enfermedad. Una de las creencias más extendidas, y la hemos trabajado aquí en Desmontando Bulos en varias ocasiones, es cuando nos quieren asegurar que las mamografías causan cáncer de mama por la radiación que emiten, ¿eh? En este caso, Verificar Radio Televisión Española ya hizo diferentes verificaciones al respecto. Acordaros de aquella información de que Suiza había prohibido la realización de esas mamografías por el tema de que la radiación al final creaba muchísimos más problemas y cánceres. Bueno, pues no es así. Hay que decir que las mamografías pues tienen una dosis muy bajita de radiación y a veces además se realiza con un tipo especial de mamografía que se llama tomosíntesis, con lo cual es todavía una dosis mucho más reducida de rayos X. Es importante porque las mamografías hoy por hoy lo que sí que está demostrado es que salvan vidas y no todos los cánceres pues se pueden detectar por los nódulos palpables, sino a veces hay cánceres ocultos que solamente pueden ser detectados por los cribados de las mamografías. Así que eso por ahí. Luego hay también otras, otro mito también que se ha movido a veces también en redes sociales es la utilización del sujetador, el uso de sujetadores que puede o lo vinculan con esta enfermedad. Bueno, pues no hay ninguna evidencia científica que vincule determinados tipos de sostenes con los que tienen aros y demás y que puedan aparecer esta enfermedad. Esa es otra, ¿no? O también que estrenar esta prenda, un sujetador, sin lavarla, pues que pues tampoco aumenta el riesgo de padecer un cáncer de mama, es que a veces tiene lo suyo, ¿eh? Y ya el último más reciente, ya sabéis que es aquello de que las vacunas contra la COVID pues provocaban el cáncer de mama. Sin embargo, pues a día de hoy no hay ninguna prueba que nos pueda evidenciar esta situación, de que precisamente las vacunas hayan incrementado con esta enfermedad en personas sanas. Así que, y otra cosa, para el cáncer de mama y otros cánceres, acordaros que el zumo de limón, el bicarbonato o hacer una dieta alcalina
pues tampoco ayuda a disminuir el riesgo de cáncer o curarlo, que también se está haciendo ahora muy viral. Octubre trae estas cosas, trae la estupenda recogida de los champiñones y traen estas cosas. O sea que, en fin. Vaya, pues seguimos con más Sí, verificaciones. nos vamos con el ámbito de la política nacional. Hay tantos, pero bueno, os hemos traído aquí un par de ellos. Este es la verdad que además se ha movido mucho en redes sociales y de alguna manera es una especie, porque hasta desgraciadamente algunos políticos se han hecho eco de esta desinformación, porque se ha empezado a mover por un cambio en el calendario festivo de la ciudad de Melilla para 2025. Y a partir de ese cambio que ha hecho el gobierno de Melilla, pues se han movido mensajes como: han sustituido a tus hijos por los suyos y ellos sustituirán tus fiestas y cada aspecto de tu vida. Todo esto es porque, lo dicho, el gobierno de Melilla ha sustituido los festivos del día 12 de octubre y el día 19 de marzo por las festividades musulmanas del fin del ayuno y la fiesta del sacrificio, por los días 31 de marzo y 6 de junio. ¿Esto por qué se produce? Se produce porque al año que viene, 2025, el 12 de octubre y el 19 de marzo cae en domingo, y sabéis que los gobiernos autonómicos y luego también gobiernos locales pueden cambiar o al lunes siguiente para que haya un día más de fiesta, o pueden cambiarlo por otro festivo. Y en este caso, Melilla pues lo ha querido sustituir, esos dos festivos, por 2 días festivos musulmanes, ¿no? Sí que es verdad que aún así, como bien ha explicado el presidente de Melilla en su propia página web de la ciudad autónoma, esto ocurre por eso, porque cae en domingo, y también no es nada nuevo, porque otros años, como en 2003 o 2008, pues hombre, lo habían sustituido ese festivo por el lunes siguiente, pero desde el 2010 ya habían hecho oficial la fiesta del sacrificio, esa que se celebra el 6 de junio, por la fiesta de San José. Es decir, ya llevaban años sin celebrar el día de San José. Es decir, que no es ningún cambio orientativo porque sean musulmanes. También es verdad que, de todas formas, el 50% de la población de Melilla es musulmán, con lo cual pues tampoco es nada malo que se respete también las diferentes culturas que conforman una sociedad. Y lo dicho, no es por no celebrar el Día de la Hispanidad, en este caso, que enseguida duele a todo el mundo el corazón, sino simplemente porque el 12 de octubre, el año que viene, este año cayó en sábado, pues evidentemente 2025 va a caer en domingo. Y bueno, pues se le ha dado esa prioridad a esa celebración musulmana, que ya, lo dicho, desde 2010 ya se venía celebrando, y que amplían, en este caso, con la otra fiesta, con la fiesta que ahora ya no me sale, el sacrificio, y la otra es la del ayuno, el fin del ayuno, que es el 31 de marzo. Bueno, pues esos son los cambios que han hecho, pero tampoco nos van a sustituir por fiestas en el resto del país. Seguimos. Y esto nos lleva un poco al ámbito de la xenofobia, que también sabéis que traemos siempre un pequeño apartado. En este caso, el anterior lo hablábamos desde Maldita, y este lo traemos desde el trabajo de Verifica Radio Televisión Española. Se ha movido, posiblemente os sonará porque se ha movido muchísimo en redes sociales. Hay que decir que también se ha movido mucho porque algunos políticos se han hecho eco del bulo como tal, pero se ha movido muchísimo el presunto autor de un apuñalamiento a un taxista en Alcalá de Henares, en Madrid, el pasado 15 de octubre, y que había sido una persona de origen marroquí. Tal fue la avalancha y la viralidad que se ha tenido con estos mensajes, que la Policía Nacional tuvo que confirmar en sus propias redes sociales que el detenido era de nacionalidad española.
mensajes como este es el moro que ha asesinado a un taxista de 62 años, estaba ilegal en España. Bueno, pues solamente en X se compartió, no es que se viera, se compartió más de 1.600 veces y además, pues, lo dicho, de paso, pues lo hicieron mucho más amplio algunos líderes políticos que enseguida se acogieron a esta mensajería. El presunto autor de este asesinato de un taxista en Alcalá de Henares no es marroquí, es español. La información luego, posteriormente, después del llamamiento de la Policía Nacional, fue recogida por las agencias de noticias como Europa Press, Agencia EFE y otros medios de comunicación. Y especialmente fue fundamental la revisión del sistema de videovigilancia del taxi en el que se produjeron los hechos y por tanto se pudo detener al presunto asesino. Así que, en fin, lo que sí que es cierto es que era un menor de edad, ¿eh? Y evidentemente, bueno, pues se puso a disposición de la Fiscalía de Menores, que son los que se hacen cargo de casos con menores. Pero, lo dicho, un joven de 16 años de nacionalidad española. Sí. Y vamos al siguiente. El 16 de octubre Israel afirmó haber matado a Siwar en una operación en Rafah y la milicia palestina lo confirmó días después. Es algo que salió así. ¿Qué ocurrió? Que esto nos lo trae Neutral porque de repente se hizo muy viral en redes sociales y desde la propia página de redes sociales de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, porque decían que por esa eliminación de este líder palestino, Siwar, pues que UNRWA había puesto un lacito negro, como, en fin, como homenaje a la eliminación de esta persona, ¿no? Se hizo muy viral, excesivamente viral y bastante desagradable en algunos casos. Y bueno, en este caso en Neutral se puso en contacto con la propia UNRWA, la propia directora de comunicación de esta institución de la ONU, pues tuvo que hacer un llamamiento en sus redes sociales y quiso explicar y explicarlo muy bien, que ese lazo negro, que sí que está en sus redes sociales, está desde el 22 de octubre de 2023 y todo para rendir homenaje a los miembros del equipo de fallecidos de UNRWA en Gaza. No es algo por lo que ha ocurrido ahora el 16 de octubre, sino desde el 22 de octubre de 2023. Neutral lo ha hecho muy bien porque ha comprobado con herramientas como la Wayback Machine, que permite ver el estado de una publicación en una fecha concreta, y se puede ver y se puede comprobar que la cuenta de UNRWA muestra el lazo negro desde octubre de 2023. Y lo podemos ver en las versiones archivadas de meses posteriores, en diciembre, en marzo, en agosto. Es decir, ese lazo negro ha estado ahí desde que, desgraciadamente, pues asesinaran a miembros de Naciones Unidas en este terrible conflicto en Gaza. Como bien dicen, el motivo de este lazo son las víctimas civiles en Gaza y los trabajadores humanitarios de esta agencia de cooperación. Hay que decir que desde el 7 de octubre de 2023 han muerto 230 colaboradores de UNRWA. O sea que yo creo que tiene motivo suficiente para poner un lacito negro. Seguimos. Vamos a la política internacional. Hablando de China, que antes hablábamos con los BRICS, bueno, pues ha difundido un vídeo en el que aparece el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, hablando en un atril con música de fondo, y se comparten esas imágenes de la grabación diciendo que el mandatario chino estaba advirtiendo a Estados Unidos y a Israel de que su país está preparado para la guerra. Todo esto en respuesta, pues ya sabéis, de las acciones en Palestina y especialmente ahora en Líbano. Bueno, pues hay que decir que la verificación realizada por Verificar Radio Televisión Española
estas imágenes nos llevan al año 2022, o sea, ya de entrada, 2022, no 2024. Y corresponden además al Congreso Nacional del Partido Comunista de China, donde además el líder chino no hizo este tipo de declaraciones. Por si acaso, de todas formas, a pesar de que estos contenidos, esta mensajería se ha compartido más de 5.400 veces en X, desde el 20 de octubre que empezaron a hacerse virales, hay que decir que en una búsqueda inversa de varios fotogramas, pues se puede, lo que os decía, nos llevan a grabaciones que circulan en Internet desde 2022, como os decía, corresponden al acto de clausura de este Congreso del Partido Comunista desde el 23 de octubre de 2022. En este caso, Verifica Radio Televisión Española también ha encontrado la versión completa del acto, además facilito, en un canal de YouTube de la televisión pública china, y en esta comparecencia donde se ve a Xi Jinping no declara que están listos para la guerra, ni tampoco evidentemente en aquellas pues ni menciona a Palestina ni a Líbano, ¿no? También han realizado un análisis del audio, ¿no? de este vídeo con herramientas de transcripción y que te llevan a traducciones. Acordaros cuando hablábamos una vez del proyecto Iberes y de Trint, bueno, pues sirve para estas cosas. Y las declaraciones podemos ver que no habla en ningún momento ni de Estados Unidos, ni de Palestina, ni de la guerra, ni nada por el estilo. Xi Jinping sí que muestra su agradecimiento a los miembros del Comité Central del Partido Comunista, a los periodistas y amigos que estuvieron presentes y además, pues bueno, pues elogia y presenta a los 6 hombres que fueron elegidos para presidir el comité permanente junto a él, que fue reelegido como secretario general. Así que, lo dicho, a lo mejor en la intimidad lo dice, pero en ese vídeo no es verdad. Seguimos. Pues sí, nos vamos con Kamala Harris, porque se ha hecho viral, como otros tantos. Ya sabéis cómo se nota que estamos en campaña electoral allí en Estados Unidos, y en este caso pues la tachan de que está tan borracha que sorprende que no se haya caído a mitad de la frase, ¿no? Con mensajes de este tipo pues circula un vídeo de la actual vicepresidenta norteamericana y candidata demócrata, donde se ve que está hablando como muy despacio, como si estuviera bajo los efectos del alcohol. Yo creo que ya nos lo podemos imaginar. Se trata de un vídeo ralentizado, que en este caso Maldita.es pues lo ha podido encontrar. Es un vídeo original de 2022, donde sí que se puede comprobar que Kamala Harris habla más rápido, y dura, sí, lo podemos comprobar, dura hasta 6 segundos menos que el que se ha hecho viral. En la duración de este que se ha hecho viral, para querer dar a entender que Kamala Harris pues iba con una copichuela además, pues dura unos 30 segundos. Y si nos fijamos en la parte superior del vídeo, se puede ver que tiene parte del logo del Sky News. Por ahí es donde han podido hacer esa búsqueda inversa, y lo dicho, es del año de noviembre de 2022, grabado durante una reunión que Harris mantuvo en Filipinas ese año. Así que lo dicho, no sabemos si beberá o no, pero en las entrevistas normalmente pues va bien en la pobre mujer, no hay ningún problema. Eso sí, el señor Trump ya se ha creído este bulo también, porque lo ha dicho en algún que otro acto de campaña, diciendo que Kamala Harris es una borracha. Ya ves. Seguimos. Y nos vamos al ámbito de la seguridad. Con toda la situación que se está viviendo en Oriente Medio, se mueven muchas cosas que no son verdad. Y una de las que ha destacado esta semana es estas fotografías de 4 soldados maniatados, arrodillados, frente a 3 encapuchados, y lo difunden como si fueran tropas israelíes capturadas por milicianos
de Hezbollah. La imagen está generada mediante inteligencia artificial y por tanto no es un hecho real, es decir, es falsa. En la imagen podemos ver que Hezbollah había capturado a terroristas sionistas en el sur del Líbano, lo dicen en inglés, se ha compartido más de 3.700 veces en X y adjunta estas fotografías donde sí que podemos, como en este caso nos verifica Radio Televisión Española, analiza las fotografías y sí que podemos ver que hasta un 99,4% son imágenes manipuladas artificialmente. Son herramientas como por ejemplo Orgánica que nos puede dar esos resultados. Aún así, si no tenemos esas herramientas, es verdad que si nos fijamos bien, hay varios elementos que nos pueden permitir comprobar que se trata de una fotografía alterada. Los chalecos de los supuestos soldados que vemos de espaldas llevan en la parte posterior unas inscripciones que imitan caracteres de palabras, pero que no se corresponden a ningún alfabeto. Es un error habitual cuando una inteligencia artificial tiene que representar mensajería en uniformes o en ropa, ¿no? Pues lo podemos ver. Si ampliamos la fotografía se puede ver. Y además, el arma que aparece abajo a la izquierda no tiene gatillo, ni la forma del cañón ni la culata, con lo cual ya podemos decir que ahí haya también algún error. Por si acaso, verificar Radio Televisión Española también ha realizado búsquedas por palabras claves, soldados israelíes capturados, en hebreo, en árabe o en inglés, y no hay constancia de estas detenciones en agencias de noticias ni en los principales medios de comunicación. Así que es mentira. Seguimos. Vamos al siguiente. En cuanto al ámbito de la seguridad, pues también en redes sociales ha circulado una mensajería bestial sobre que agentes del FBI supuestamente descubrieron documentos que demuestran que el huracán Milton, que lo hemos tenido hace nada, acordaros, el 9 de octubre, bueno, pues ese huracán Milton, bueno, pues que en verdad pues había sido algo creado en este caso, por la Agencia Federal norteamericana para que impactara, ¿no? Tanto en Facebook como en TikTok se han compartido varios vídeos con esta pseudoinformación, ¿no? Que se habían encontrado documentos que revelan un sombrío proyecto de manipulación climática desarrollado hace años y probado a gran escala con este huracán que pues impactó en el Golfo de México a principios de este mes, ¿no? En concreto en Florida, ¿no? Bueno, pues hay que decir que evidentemente estas afirmaciones son falsas, no hay registros de que el FBI haya informado en sus canales oficiales de un supuesto hallazgo de estos documentos, y además la propia Agencia Federal de Estados Unidos aclaró a Reuters, que es una agencia de noticias internacional, que las afirmaciones difundidas en los vídeos virales pues son falsas. La desinformación, hay que decir que parte de una teoría conspirativa que responsabiliza al proyecto HARP. Acordaros que ya en la temporada anterior ya hablábamos de esto, del proyecto HARP, que además es conspiranoico en cuanto a los fenómenos climáticos, que en verdad no existen, sino que se están provocando por un fin último, que es la destrucción de parte de esta civilización, ¿no? Y algunos perfiles que se han hecho virales comparten este contenido precisamente sobre el proyecto HARP. No es la primera vez, que conste, le ha tocado ahora a este huracán, a Milton, pero ya pasó con el huracán Helen, que también se movió, se viralizó, que no, en realidad no era tanto el huracán, sino que se había provocado que fuera más porque, pues, por la teoría del proyecto HARP, además de Helen, pues había venido alguien más para llevarse media ciudad por delante. Así que, en fin, pero bueno, siempre estamos en las mismas, ¿eh? O sea que
Lo dicho es mentira. Pasó Milton, adiós, gracias y ya vendrá otro. Nos vamos al fact-check, empezamos con Pilar Alegría. Pues sí, porque esta ya lo teníamos la semana pasada, porque la verdad que tuvo un consejo, bueno, tuvo unas declaraciones, una rueda de prensa después del Consejo de Ministros del 8 de octubre un poco fea, la ministra portavoz. ¿Por qué? Porque dijo que la audiencia señala que hay una investigación prospectiva genérica e imprecisa y afea que esto sea así. Respecto a, acordaros de la investigación que se está llevando a cabo a Begoña Gómez y además, en fin, las diferentes denuncias que se habían abierto por el comportamiento del juez Peinado, ¿no? Que ahora habían 3, pero ahora en este momento ya las 3 están descartadas. Bueno, pues esto es lo que dijo la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, y ¿qué ocurre? Que no es verdad. No, lo que señala la audiencia para que pueda seguir investigando el juez Peinado, eso sí, estamos en diligencias previas, o sea, aún no está ni para juicio ni nada por el estilo, pero en esas diligencias previas en ningún caso dice lo que dijo la portavoz del gobierno en rueda de prensa. En concreto, el auto lo que sí que apunta es precisamente la diferenciación, que prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción o una sospecha fundada, pero no es prospectiva aquella que, partiendo de una conducta racionalmente sospechosa, pues pueda iniciar una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que puedan influir y determinar en su calificación. Es decir, nada que ver con lo que dijo Pilar Alegría, que decía, en este caso, pues la audiencia, ¿no? Por lo tanto, pues le vamos a poner un rojete a Pilar Alegría. Es falso. Seguimos con Alberto Núñez Feijóo. Pues sí, Alberto, además de operarse y ya no llevar gafas, pues también ha dicho que en lo que va de año, más de 40.000 personas han llegado de manera irregular a España y que a mitad de 2024 ya eran más que en todo 2023. ¿Qué ocurre? Que aquí, ya sabéis, los números no lo llevan muy bien los políticos y ha hecho ahí un totum revolutum que no es correcto del todo. Es cierto que han llegado más de 40.000 inmigrantes irregulares en lo que va de año. Concretamente se han registrado 42.231 llegadas desde enero hasta el 30 de septiembre. Si se toman los datos a 30 de junio, entendiendo que Feijóo se refería a la mitad del año completo, los 12 meses, se registraron 24.898 llegadas. Por tanto, los datos disponibles del periodo que menciona Feijóo no superan el número total de llegadas de inmigrantes irregulares en 2023. De hecho, suponen menos de la mitad. Por tanto, a pesar de que en este caso Neutral se ha puesto en contacto, como ya sabéis que hacen siempre, con el Partido Popular para aclarar un poco estos datos de Alberto Núñez Feijóo, y pues ya os podéis imaginar, pues no han obtenido respuesta, pues con lo dicho por Feijóo, pues es engañoso. Se lo vamos a dejar esta vez como engañoso, porque sí que da un dato correcto, pero lo demás, nada de nada. Ignasi Garriga. Pues Ignasi Garriga, el secretario general de Vox en Cataluña, aseguró que las prestaciones a inmigrantes, y volvemos a la misma, que el gobierno otorga esas ayudas públicas de manera preferente a las personas que acaban de llegar en situación irregular, pues que son mayoritarias, ¿no? En concreto dijo, lo único que está haciendo es regularizaciones masivas, por un lado, ayudas públicas de manera preferente a las personas que acaban de llegar en situación irregular, incrementando así el efecto llamada. Bueno, esto es lo que dijo Garriga. Con relación a los que acceden a España de forma irregular, hay que decir una vez más que no consta en la base de datos de ayudas y subvenciones de la Administración General del Estado ninguna prestación exclusiva para inmigrantes irregulares, ya sea estatal o autonómica. Es decir, no hay ayuda para inmigrantes irregulares.
Eso es así. Los inmigrantes que llegan por mar a nuestras costas o cruzando la frontera de Ceuta y Melilla en situación de vulnerabilidad y deterioro físico, lo único que pueden optar es al programa de atención humanitaria del gobierno, que ofrece servicios de acogida, de traslado y de atención sociosanitaria en situaciones de urgencia, pero nunca ayudas mensuales. Estamos hablando de personas irregulares y por tanto no pueden tener ningún tipo de ayuda estable por su situación de vulnerabilidad, de seguridad social, de prestaciones sociales. Con lo cual, por enésima vez, vamos a decir que lo que ha dicho el representante de Vox pues es falso. Y nos vamos con Juan Fernández, que es del Partido El Popular de portavoz, Cataluña. sí, del Partido Popular en el Parlamento catalán, que también dijo en rueda de prensa que Cataluña es la comunidad que menos invierte en políticas sociales. Bueno, hay que decir que la comunidad que menos invierte por habitante en políticas sociales es Madrid. Con los datos en la mano, esa es la comunidad autónoma que menos invierte. Cataluña tampoco es que ande muy ahí, pero sí que es verdad que invierte un poquito más. En concreto, si nos fijamos en el gasto por habitante, en el 2023, porque 2024 aún no lo hemos cerrado, la Comunidad de Madrid es la que menos gastó en estas partidas. En concreto, 2.464,08 euros por habitantes en políticas sociales. En Cataluña, el gasto por habitante es un poquito mayor, 2.942 euros. Es decir, tiene todavía alguna que otra comunidad por detrás antes de hablar de Cataluña como la comunidad que menos invierte. Si nos fijamos en el presupuesto en términos absolutos, ya sabéis que es difícil hablar y comparar datos absolutos o relativos, pues las comunidades autónomas podemos decir, excluyendo las políticas de sanidad y de educación, que Cataluña y Andalucía lideran actualmente la inversión en este tipo de partidas presupuestarias, con un gasto de más de 3.484 millones y más de 3.164 respectivamente. La comunidad con menos inversión en términos absolutos es La Rioja, que destina 180.517 euros. Así que vamos a decir que no es verdad. No es verdad que Cataluña es la comunidad que menos invierte en políticas sociales. Bueno, y nos da tiempo hoy por fin. Vamos tranquilamente, sí. Lo que has probado y hoy podemos hablar tranquilamente del tema. Claro que sí, pues sí, porque vamos a cerrar la otra semana. Os traía porque el 14 de octubre me hacía mucha ilusión comentaros que se celebra el Día de las Escritoras. Había llegado a su novena edición, lo organiza la Biblioteca Nacional de España y además este año el lema era muy bonito, la periferia de la periferia, mujeres que miraran al mundo rural, ¿no? Y la verdad que hicieron unos actos muy, muy bonitos. Una pena que todos estén ahí en Madrid, aunque en casi todas las ciudades y organismos públicos se han hecho algún tipo de acto, pero sí que es verdad que fue interesante pues la narrativa que se realizó en ese día sobre escritoras y poetas y pensadoras como Concha Espina, Teresa de Jesús, Margarita Negler, Rosalía de Castro, María Zambrano, y se hicieron lecturas muy interesantes durante todo ese día. Y yo os quería traer pues un proyecto que está llevando a cabo precisamente de maestras, dramaturgas, novelistas, políticas, articulistas, autoras de libretos de ópera, de comedias musicales, todo en el ámbito de las mujeres. Y en concreto está realizando diferentes exposiciones que se van a desarrollar durante este año y el año que viene en la Biblioteca Nacional, que es la biblioteca de todos. Y os quería traer una pequeña pincelada de lo que están haciendo con la exposición de María Lejárraga. Es la verdad con un gustazo de buen hacer y la riqueza de la producción literaria de María Lejárraga, que murió en 1974 en Buenos Aires. Y la verdad que vale la pena recuperar el trabajo que han dejado tantas mujeres en las letras y en el arte
durante pues nuestra historia. Y aquí por eso lo quería traer. Pues vamos a disfrutarlo. Aquí. Oh. Pues ahí estaba esta información, bien interesante como siempre. Y Sara, tienes el micro muteado, no te oímos. Pero bueno. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hablar sola no es la primera vez que me pasaría a mí, o sea, no te preocupes por ello. Es alentador, sí. Bueno, que lo he dicho, que si pasáis por Madrid la tenéis hasta enero y van a venir más y es un trabajo muy interesante. Traeremos también las que vayan haciendo por ahí. Pues llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias, Sara, como siempre. Hasta la semana que viene. Y recordad que este fin de semana se cambia la hora y el fin de semana que viene tenemos un día menos de trabajo. Vamos, que el día 1 es festivo, que el viernes es festivo. Ahí es. Muchas bueno, cosas, lo peor que llevo es lo de la hora. De momento, lo primero que viene es cambiar la hora del sábado al domingo, no os olvidéis. Y tendremos una cita efectivamente. A la misma hora. La semana que viene, si estáis en algún sitio que cambie la hora, y si no, pues mirad a ver una hora antes. Así de fácil. Por ejemplo, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Como siempre, Lorenzo, encantadísima de estar con vosotros. Si os quiere muchísimo, besiños. Buena semana a todos. Buena semana, Sara. Muchas gracias, como siempre. Un placer.